Tiempo de paritarias, podría ser el nombre de una telenovela, pero no lo es, aunque en algún aspecto, Raúl, se parece, ¿no? Algunas se logran con mayor facilidad, otras cuestan más, pero lo cierto es que estamos en tiempo de paritarias. Así es, Alejandro, y parece ser que las que cuestan más son las primeras, justamente, y sobre todo cuando venimos de un proceso como lo que fue este verano, con un aumento de precios desmedido, como lo calificó el gobierno, que complicó la negociación paritaria indudablemente, y por eso la expectativa de cómo firmaban las más grandes, cómo arrancaban los gremios más grandes firmando, centró tanto la atención. Primero fue la Unión Obrera Metalúrgica, ayer fue la Unión Obrera de la Construcción, que ya acordaron paritarias para el año con métodos similares, dividir el aumento en 2 veces, uno inmediato, otro en 3 o 4 meses, con un aumento promedio que anda en torno del 27-28%, con algún punto más para las categorías más bajas, algún punto menos para las más altas, pero el promedio está en estos valores. Hoy expresaba el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, la conformidad del gobierno con esto que consideran una pauta moderada y alineada con lo que son las variables macroeconómicas. Indudablemente, como un colega le preguntó y respondió Capitanich, se dejó de lado la expectativa de crecimiento permanente de los precios que se había generado después de conocer los índices de precios de enero y febrero, con lo que también se sabía de lo que había sucedido en noviembre y diciembre, que marcaba que algunos hicieran la curva llevando a un aumento o una inflación del 40% reflejada en todo el año. No, aparentemente no va a ser así la realidad, afortunadamente, y las paritarias se están cerrando en consonancia con ese promedio del 27-28%. Ahora, Raúl, la UOCRA, la UON ya han tenido en su momento, no es el tiempo vigente, paritarias complicadas. Ahora daría la sensación de que es como una suerte de actualización de la misma, como para llegar a un acuerdo salarial. Ahora, hay otros gremios que tienen, digamos, sueldos un poco más retrasados y ahí es donde se complica, ¿verdad? Ahí se complica, seguramente, Alejandro. Hay complicaciones y variables de acuerdo a cada uno de los gremios. En el caso de la UOM, la complicación principal es que son varias las cámaras empresarias que firman paritarias, 6 en ese caso, y tenés desde las empresas más importantes del país hasta las pymes, con lo cual la condición, la situación suele no ser la misma, es una complicación. El tema de UOCRA es otra complicación por el hecho de que también tenés empresas muy chicas y muchas veces con el problema de la irregularidad de los empleados, es decir, trabajadores en negro, que también es una complicación. A pesar de esto, es por eso es tan importante que estos dos gremios hayan cerrado. Con el resto, ahora habrá que ver cómo se contemplan estas situaciones, sobre todo aquellos sectores que están más retrasados, que obviamente no pueden resignar puntos en cuanto a lo que puede ser la actualización del costo de vida. Hay un caso muy particular y hasta extraño, que te diría, Alejandro, merece una explicación, y tiene que ver con alguien sobre el cual esta mañana dimos alguna opinión, que es el sector de estaciones de servicio y en particular Marchiodi, Jorge Marchiodi, que tiene una pequeña cámara empresaria en la provincia de Buenos Aires y tiene un acuerdo paritario muy chiquito con un sector de los trabajadores de estaciones de servicio que encabeza Carlos Acuña. Ellos firmaron un acuerdo por un aumento del 35%. Quisieron marcar, como se dice habitualmente, marcar la cancha con un aumento muy alto para el resto. ¿Por qué? Porque Marchiodi tiene poca responsabilidad como empresario, tiene muy pocas empresas que responden a esa entidad, y Acuña, alineado con Luis Barrio Nuevo, pretendió con esto marcarle una dificultad al resto de las negociaciones paritarias. Por esto también hay que tomar con cuidado cuando Marchiodi dice la nafta tiende a irse a 15 pesos y esto sería lógico porque está en línea con el resto de los países. Lo que está pretendiendo Marchiodi me parece que es provocar un poquito de ruido con esto, que es un aumento pautado en las naftas durante los primeros meses del año, que ya se sabe que va a aumentar alrededor del 4 o 5% en abril y otro tanto en mayo, con lo cual se produce la actualización del aproximadamente 30% en estos primeros meses, es un poco menos, 25-30% en los combustibles, que era lo que estaban pidiendo las petroleras, y fue de alguna forma el acuerdo para evitar que hubiera un vuelco total de la devaluación a los precios. Ahora, Raúl, que haya una proyección inflacionaria como eje para poder negociar a la hora de llegar a un gremio con los empresarios a la paritaria es fundamental, eso es indudable, no lo vamos a discutir. Ahora, que un gremio logre un 35% de aumento no significa que esa sea la pauta para el resto, cada realidad es diferente.
No, por supuesto, por supuesto. Por eso hay que atender mucho las realidades y la situación de cada uno. En este caso que estábamos hablando, escapaba la realidad porque ni siquiera es para todas las estaciones de servicio y todos los trabajadores de estaciones de servicio, sino un muy pequeño grupo de provincia de Buenos Aires. Pero si hubiera algún gremio que pudiera conseguir un 35% de acuerdo a esa realidad y de empresas que puedan pagarlo, indudablemente sería bienvenido, pero de ninguna forma esto marca la pauta para el resto. Sí, marca, y esto me parece que es lo más importante, que está plenamente vigente el sistema de acuerdos paritarios y cada gremio discute y debate de acuerdo a las condiciones de ese gremio, de las condiciones laborales que tiene para ir mejorándola y de las condiciones también empresarias para cumplir y poder pagar esos acuerdos que se realizan. Te saco del tema un segundo, Raúl. ¿Vos te crees que está preparado la República Argentina o el usuario argentino como para aceptar pagar una nafta a 15 pesos el litro? Yo creo que es un precio para hoy exagerado, digamos. Un aumento de ese nivel siempre va a ser un impacto importante para el bolsillo, pero sobre todo para lo que tiene que ver el transporte. Recordemos que todavía los combustibles, y en particular el gasoil, siguen estando subsidiados, el transporte, para que eso no se traslade a los precios. Está el tema impositivo, la tasa vial que están aplicando algunos distritos también está provocando mucho ruido por el impacto sobre los dueños de estaciones de servicio, pero la pretensión, y sobre todo en este caso, es muy importante la opinión de YPF, dado el proceso de recuperación que tiene esta empresa, es no quedarse con los precios, no retrasarse y poder actualizarlos. Lo que se ha dado en estos meses, del aumento del 4 o 5%, me parece más que suficiente para recuperar el precio para las empresas y no afectar en una forma demasiado notable el bolsillo de los argentinos. Ojalá así sea, Raúl, muchas gracias. Volvemos con vos en un ratito nada más.